Paz Padilla acudió a la jurisdicción laboral, pero igual hubiera podido acudir a la jurisdicción penal. ¿Y por qué? Bueno, primero, el por qué no acudió, que igual sería también algo, pues bueno, yo me imagino, y esto nadie lo sabemos, no lo sabrá más que Paz Padilla y sus abogados, pero hombre, de salida, unas cadenas de máxima audiencia tienen la sartén por la mano. Es decir, el salir de una cadena con una demanda por vulneración de derechos fundamentales o con una querella criminal o con una denuncia a la Fiscalía, pues siempre es muy duro para el periodista, ¿no? Porque ya, quiera o no quiera, ya le ponen una pátina de persona controvertida, por lo que nos pasa en todos los trabajos. En todos los trabajos piden referencias, ¿no? Pues ya siempre ya le deja una marca, con lo cual, por eso, en el mundo del periodismo y con todas estas grandes cadenas, ya juegan con una superioridad, ¿vale? Entonces, esa es la primera que habría que saber, solamente ellos lo saben, pero puede estar muy vinculada el que se acuda poco por los profesionales a la jurisdicción penal o a demandas más graves, ¿no? A partir de ahí, pues a mí me gustaría hablar del artículo 173 del Código Penal, que es un artículo que se habla poco de él, ¿no? Y lo voy a leer. El apartado primero dice: el que infringiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con una pena de 6 meses a 2 años. Bueno, pues igual es hora de que se aplique este artículo. Es hora de que se vaya aplicando. Quizá los presentadores, los colaboradores o incluso los personajes públicos no acuden a ellos, porque cuanto más te enfrentas a la cadena, más te castigan. Y quizá este sea el motivo por que directamente no se acuda a ello. En el caso de Paz Padilla, el segundo apartado, o sea, dentro del primer numeral, el tercer párrafo dice: con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen con otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, suponga un grave acoso contra la víctima. Pues igual Paz Padilla podría estar en este caso, ¿no? Y algunos otros presentadores. Obviamente esto está sancionado penalmente. Obviamente, para un profesional de los medios televisivos que mañana tendría que trabajar en otro lugar, pues igual es complicado ir a estos medios, o incluso para un personaje público, para que no lo machaquen. Pero para eso hay dos figuras en el Estado de Derecho. Una es la Inspección de Trabajo, que no sé lo que está haciendo la Inspección de Trabajo con concretamente la fábrica de la tele. No sé cómo ningún inspector de trabajo entra en todo lo que está pasando. Y luego la Fiscalía. La Fiscalía tiene la obligación ante la Comisión de Ilícitos Penales de iniciar actuaciones de investigación. Y esto no ocurre hace muchos años. Y este tipo penal lo estamos viendo en programas un día tras otro día, por lo menos indiciariamente, y para que se investigue. También hay que decir, y que yo creo que es una de las cosas que llaman la atención, porque no se tiene por qué conocer para el gran público, que cuando, en el caso de Paz, que tú ves que hay unos indicios penales para poder acudir a la jurisdicción penal, igual que los había laborales, ¿por qué se opta por lo laboral? Porque si se hubiese optado por lo penal primero, lo laboral tiene que quedar relegado hasta que no tengamos la sentencia de lo penal. Bueno, no tendría esa, porque las causas de suspensión en el procedimiento laboral de prejudicialidad penal son muy tasadas, ¿no? La falsedad de un documento y demás. No podría haber ido. Yo creo que es más un criterio de oportunidad o de miedo a la cadena o de dificultad de qué pasa luego cuando sales de la cadena. Es decir, bueno, tú estás mucho por lo de lo penal, pero yo el procedimiento de Paz, es decir, la forma de actuar de Paz Padilla, para mí fue la correcta. Es decir, si hubiera sido abogado, es decir, hubiera hecho eso, hubiera ido primero a lo laboral. Si lo laboral, es decir, no hay un acuerdo,
o la sentencia favorable, después yo ya decido si voy a lo penal. Igual que ha pasado en otros muchos casos. Es decir, primero se ha ido a lo civil. Tú ya, el caso de Belén Esteban, es decir, con Toño Sanchí, primero voy a la parte civil, a la jurisdicción civil, yo tengo la cantidad, porque al final lo que me interesa es que me pague lo que me debe, y después yo ya imputo una serie de delitos por la vía penal. Bueno, pero yo creo que este no es el caso, porque normalmente se podría haber acudido para la enmienda. Yo creo que es que Paz tomó una decisión de ir solamente en jurisdicción laboral. Porque Incluso en ese caso, evidentemente, en el caso de la iniciación del procedimiento laboral, hay otro factor a tener en consideración, que es que el meditar, el interponer un proceso penal que puede llevar más tiempo en este caso concreto, porque como dice Iván, hay otros factores ajenos a lo que sería la relación directa a esa presunta comisión del delito, podría llevar más tiempo el adoptar esa decisión. Y en el laboral hay una cosa importante, que es que cuando tú impugnas un despido, bien en base a la nulidad o bien en base a la improcedencia, la cuestión es que tienes un plazo de 20 días para iniciar la interposición de la papeleta de conciliación y luego, en su caso, si no hay avenencia, iniciar el procedimiento. Entonces, ese periodo de reflexión, por así decirlo, para la iniciación del proceso laboral es mucho más corto. David, dices una cosa y yo creo que es interesante. Cuando hablamos de la papeleta de conciliación, ¿Sí? ¿podemos explicar qué es eso de la papeleta de conciliación y el valor o la importancia que tiene la jurisdicción laboral? Sí, bueno, aquí hay una cuestión importante que yo entiendo que puede tener mucha aplicación práctica para mucha gente que nos está escuchando y que a lo mejor algunos, por desgracia, pues ya se han visto en ese tipo de situaciones y tampoco estamos contando nada novedoso. El proceso laboral tiene, iba a decir una especialidad, no, pero tiene muchas especialidades y una de ellas es precisamente la papeleta de conciliación. Cuando uno interpone una demanda civil, interpone directamente la demanda. La práctica habitual es la interposición de una demanda. En el proceso laboral, previamente, como un requisito de procedibilidad, está la exigencia de la interposición de lo que se llama la papeleta de conciliación, que va al SMAC, a un servicio que hay específico, efectivamente, y ahí lo que se intenta es conseguir un acuerdo entre la empresa y el trabajador. Si no se consigue ese acuerdo, digamos que es una primera vía para intentar llegar a un acuerdo. Ahí las partes pueden llegar a un acuerdo y ahí finaliza el procedimiento. Se llega al acuerdo, se rubrica, se cumple y ya está. Y puede suceder el otro caso, que normalmente es el más habitual, que es que no se llega a un acuerdo. Entonces, con ese acto de haberse intentado o celebrado sin avenencia la conciliación, es lo que a ti te permite interponer la demanda. Entonces, para ese primer acto de formulación de la papeleta de conciliación, hay un plazo de 20 días en relación al despido y el plazo de 1 año si se aborda única y exclusivamente la reclamación de cantidad. O sea, son plazos distintos. Y una vez que como digo, se produce esa papeleta, se produce la celebración del acto de conciliación, con o sin avenencia o habiéndose intentado, es lo que permite la interposición de la demanda. Y luego hay otro acto posterior, una vez formulada la demanda, que es que con carácter previo al juicio, normalmente es minutos antes del juicio, hay un nuevo intento de conciliación por parte que lo dirige el letrado de la Administración de Justicia. Has tocado los dos momentos donde en lo laboral se puede conciliar. Uno que es a los 20 días, es decir, que es lo que tú hablabas del ESMAC, el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación. Y cuando hemos hablado del caso de Paz Padilla, en esa papeleta de conciliación, cuando se interpone en esa primera conciliación, no se llega a un acuerdo. Es justo unas horas antes de comenzar el juicio, que va a tener lugar en Madrid, en la Plaza de los Cubos, en los juzgados de lo social, es cuando sí se llega a un acuerdo. Es decir, la conciliación o la conciliación, la negociación no tiene lugar en esos 20 días, sino justo antes de comenzar el juicio. Iván, yo creo que hay mucha gente que se estará preguntando ahora mismo, porque es un tema que ha salido mucho en prensa, sobre todo yo lo he sacado en el periódico, en El Diario, en varias ocasiones. En el caso de Antonio David Flores, fue un despido nulo, con vulneración de derechos fundamentales. Y entonces, con lo que estamos contando, habrá gente que dice, pero si fue nulo, con vulneración de derechos fundamentales, él no volvió a su puesto de trabajo.
Y yo creo que es importante decir que el contrato tanto de David Flores no era como el de Paz, que era un contrato de cadena, sino era un contrato que se renovaba cada 3 meses. En el momento en el que hay sentencia, ese contrato había finalizado. Por eso no es que no volviese porque no quisiese, es decir, porque su contrato ya había finalizado, pero era un despido nulo con vulneración de derechos fundamentales. No era improcedente, fue nulo, y repito, con vulneración de derechos fundamentales. El contrato de Antonio David Flores, ahí lo despiden un 22 de, corregidme vosotros, 22 de marzo. El contrato de David era hasta el día 30 de junio. Entonces, en el momento que se sentencia ya pasa el 30 de junio y por lo tanto no hay esa incorporación. Pero yo creo que de eso puede hablar tú más, lo que puedas hablar No, que yo. has hecho la perfecta descripción de lo que dice la sentencia, es decir, poco más hay que hablar de ello. Esto es así, las consecuencias son unas u otras. Había ese pequeño matiz de que había una finalización de contrato una vez que se había dictado ya la sentencia, pero ahí consta en la sentencia. De todas formas, la regla general y que establecen los estatutos de los trabajadores es que cuando hay nulidad, la decisión es la readmisión inmediata del trabajador. No sucede exactamente lo mismo cuando existe una improcedencia en el despido, que ahí es la empresa la que puede optar, tiene que elegir entre si reincorpora al trabajador o bien finaliza el contrato con el pago de la indemnización correspondiente.